Shalom Akim, Karhaljam, Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahashim Har, Wakakodash. Doble honores a los apóstoles de GMS y saludos al electo esparcido alrededor del mundo. Y el tema de hoy es el significado de la explicación de el trigo y la cizaña. Y para eso quiero entrar al libro de Mateo 13, verso 24. Dice, la siguiente es otra historia que contó Yahushai. El reino del cielo es como un agricultor que sembró una buena semilla. Sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo. Sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Esto es de obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Y para dar una breve explicación, básicamente el trigo viene siendo como los israelitas, y la cizaña vienen siendo los edomitas, que básicamente sembraron esa cizaña en la simiente de nuestras mujeres israelitas. Los israelitas son los negros, latinos y nativos americanos. Entonces, cuando digamos un edomita, que es un hombre blanco, se acostó con una mujer israelita, es posible que ese hijo se parezca a un israelita. Digamos, un hombre blanco se acostó con una mujer afroamericana, que en realidad los afroamericanos son de la tribu de Judá, y un hombre blanco, digamos un gringo caucásico, son los edomitas. Entonces ese hombre blanco acostándose con esa edomita causó que su hijo tuviera las características de esa mujer afroamericana o de la tribu de Judá. Entonces eso hace que básicamente esa cizaña se parezca a ese trigo. Por eso tú puedes ver aquí al lado derecho, básicamente que la cizaña y el trigo se parecen mucho, pero no son la misma cosa. Básicamente diciéndote de que el trigo es una cosa que es una planta que sí sirve pues para que podamos comer, pero la cizaña es una maleza que no sirve para nada. Entonces ahí te enseña de que puede tener estas características o rasgos de un israelita, pero en realidad su espíritu regresa a un edomita, porque la semilla, o quién tú eres, de qué nación tú eres, eso depende de la semilla de tu padre. O sea, tú eres lo que tu padre es. Por ejemplo, yo me acuesto con una edomita así, una gringa. Entonces nuestro hijo no va a ser un mitad edomita o mitad, digamos, de la tribu de Isaacar, que son los mexicanos. No, ese hijo va a ser de la tribu de Isaacar. ¿Por qué? Porque yo soy de la tribu de Isaacar. Y si un edomita se acuesta con una mexicana, entonces ese hijo sí va a ser un edomita. ¿Por qué? Porque su semilla regresa a su padre, y su padre determina de qué nación es. Entonces esa es la explicación. Y básicamente dice, bueno, volviendo a Mateo 13 y 26, cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. Versículo 28. Y los edomitas son los principales enemigos de nosotros
los israelitas. Y tú puedes ver que siempre, desde el principio, inclusive desde el vientre, cuando tú ves el libro de Génesis 25, de que los Jacob y Esaú, que son los sodomitas, siempre han estado peleando desde el principio, desde el Génesis. Y aquí voy a dar un ejemplo, Salmos 83:2, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Dice, han dicho, venid y destruyámoslo para que no sea nación, y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos. Entonces te das cuenta de que, como dice aquí el verso 2, rugen tus enemigos. ¿Y a quién señaló primero? Señaló a los edomitas y a los ismaelitas, Moab y los agarenos. Entonces ellos son nuestros principales enemigos, pero el principal enemigo son Esaú Edom. Entonces voy a seguir leyendo, dice, dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha, entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y pongan el trigo en el granero. Entonces Yahushai despidió a la multitud y se fue a casa, y sus discípulos vinieron a él y le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Verso 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña es recogida y quemada del fuego, así será el fin del mundo. Y básicamente, para explicar esto, es que básicamente el enemigo que la sembró es el diablo. Y Génesis también dice, y la cizaña son los hijos del malo. ¿Y quiénes son los malos o quiénes son los impios? Vamos a leer aquí en el libro de Malaquías 1:4. Aunque Edom dice, hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra el que el Señor está indignado para siempre. Entonces, ahí donde Edom básicamente habite, ese lugar va a ser considerado como el territorio de impiedad. Por lo tanto, los edomitas son los impios. ¿Y qué sucede? Que hoy en día toda la tierra está entregada bajo el imperio o el poder de los gringos edomitas. Job 9:24, la tierra es entregada en manos de los impios, y él cubre el rostro de sus jueces, si no es él quién es y dónde está. Entonces la tierra misma básicamente está completamente plagada de impiedad. Y vamos a seguir leyendo aquí. El enemigo que lo sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo, y los secadores son los ángeles. Y Esaú Edom es el diablo, básicamente. Ellos son la representación física de lo que es Satanás, básicamente. Según los Tesalonicenses 2:8, entonces será revelado aquel inicuo, los edomitas, el cual el Señor le matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El soplo de su boca se refiere a esta palabra. Aquel inicuo cuya venida será según la operación de Satanás con poder y señales y pródigos mentirosos. Entonces, los edomitas, ellos básicamente hacen la obra de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe del mundo de la mano izquierda, y la representación física son los edomitas. Y ellos son los engañadores porque han mentido al mundo de que Yahushua es blanco, que los israelitas son ellos. Y parte de esa mentira también es el trigo y la cizaña, de que básicamente ellos tú puedes ver básicamente completamente un moreno, cuando en realidad su espíritu regresa a un edomita. Parte de ese engaño es el trigo y la cizaña. Y voy a seguir leyendo aquí. Dice,
Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin de este mundo. Y el fin del mundo es básicamente Esaú. Y el principio del reino que viene son de los israelitas. Cuarto Esdras 6 y 9. Esaú representa el final de esta era y Jacob representa el comienzo de la siguiente. Eso se señala de que básicamente de que en los últimos días iba a estar reinando alguien que se llame Esaú Edom. Entonces, ¿quién es la nación que está reinando completamente todo el mundo? ¿Quiénes son los que tienen las bases militares en todo el mundo? No solo los edomitas, no solo los gringos, OTAN. Entonces, eso te enseña de que básicamente Esaú es el fin del mundo. Por eso dice ahí, será el fin de este mundo. Verso Mateo 13:41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que hacen tropezar y los que hacen iniquidad. Y dice ahí, Apocalipsis 14:14. Y miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tiene en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y esa nube blanca es básicamente Yahushai. Y el otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar te es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Básicamente la mies es el electo, y el Señor va básicamente a cegar básicamente el electo, y la cizaña va a ser básicamente colectados y echados en el fuego. Y esos fuegos son como los misiles nucleares. Y va a venir un ángel y va a hacer una gran masacre, al punto de que va a estar como un lago de pura sangre. Y aquí lo vamos a leer, Apocalipsis 14:17. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y la echó en el gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado de fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1700 estadios. Entonces básicamente eso se refiere a que van así como una viña de uva es básicamente se vendimia y se pone en un lagar. De la misma manera va a chorrar pura sangre, pura masacre. Va a ser básicamente masacrada a toda esta gente que vive en los Estados Unidos, que son los sodomitas. Mateo 13:42. Y los lanzarán al horno del fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y básicamente ese horno de fuego son los misiles nucleares. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y básicamente, bueno, tiene otros versos por sacar, pero es básicamente el punto. Quiero dar todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem Har, Rakakudash. Doble honores a los apóstoles de GMS y salud electos. Shalom Mahim.